Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues estamos en esta sesión de clausura de este Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues nos engalana con su presencia la señora ministra, la doctora Yasmín Esquivel Moza, a la cual le agradecemos mucho su participación, su asistencia y pues habernos hecho un espacio en su gran agenda por estar aquí con nosotros, con sus amigas y amigos de Aguascalientes. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eloy Morales Brand. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, nos acompañan en esta última sesión el maestro J. Jesús González Hernández, secretario general de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, en representación del rector, del doctor Francisco Javier Avelar González. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, un saludo para todas. Muchas gracias. Gracias, maestro. También nos acompaña nuestra decana, la maestra Zapopan Tejeda Caldera. Muchas gracias, decana, por acompañarnos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Armando López Campa, buen amigo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aquí el Departamento de Derecho, y pues prácticamente el precursor, el gestor, el apoyo que nos logró enlazar con la señora ministra, y pues gracias a él, él es el culpable de que esté la señora ministra con nosotros este día. Muchas gracias, Armando. No tienes nada que agradecer, al contrario, es un honor porque sé que vamos a aprender muchísimo. Es una mujer de las mejores expertas en derecho y ella ha enfocado mucho desde su trinchera el tema de la mujer, la equidad de género. Creo que el tema que va a tratar hoy es verdaderamente un privilegio escucharla y enhorabuena por haber aceptado a la señora ministra esta invitación. Muchas gracias, Armando. Y sí, estamos conscientes y seguros de que va a ser un gran tema, pues sobre todo por la gran ponente que tenemos este día con nosotros. Bueno, me voy para no hablar más nosotros y que hable la señora ministra, que es a quien queremos escuchar, me voy a permitir presentarla. Voy a leer una breve síntesis curricular, digo muy breve por toda la trayectoria que tiene, y después de eso pues ya pasaremos a platicar sobre el tema del ciberespacio como escenario de la violencia digital contra las mujeres en México, que es el tema que magistralmente nos expondrá la doctora este día. La doctora Yasmín Esquivel Moza es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Anáhuac. Tiene un diplomado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, especializada también en Derecho Administrativo, Fiscal y Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 35 años de trayectoria como servidora pública, en los que ha participado en los 3 niveles de gobierno. En los últimos 21 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En febrero del 2019 fue propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número 12 en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este año fue nombrada presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia para el periodo 2021-2020 y designada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia como representante de ese alto tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Moza se ha destacado por su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, como lo son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe mencionar que la ministra ha contribuido en la difusión de la cultura jurídica, pues dentro de su quehacer académico ha participado en diversos foros, seminarios, congresos, diplomados, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias. La importante función que por muchos años ha venido desempeñando la ministra Esquivel Moza ha demostrado su vocación de servicio a la sociedad mexicana, todo ello bajo un régimen estrictamente ético de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia. Señora ministra, doctora Yasmín Esquivel Moza, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlas aquí virtualmente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero sabemos que en espíritu y con el corazón aquí presente. Muchas gracias y está el auditorio a su disposición. Muchísimas gracias, doctor José Luis Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por esta presentación que ha hecho de mi persona.
Debo dar las gracias al maestro Jesús González Hernández, secretario general de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y representante personal del señor rector Francisco Javier Avelar González, por esta invitación. También saludo con afecto a la maestra María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. A mi querido amigo, estimado doctor Armando López Velarde Campa, profesor investigador del Departamento de Derecho de esta distinguidísima Universidad de Aguascalientes. A todas las personas que nos acompañan, a todos los que nos escuchan, a mis amigos hidrocálidos, mis amigos queridos de Aguascalientes, les mando un saludo y un abrazo. Es para mí un honor participar en este 4º Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal que hoy exitosamente culmina, en el que han participado destacados especialistas en la materia, tanto de nuestro país como de los Estados Unidos de América y de América Latina. Agradezco, por supuesto, la amable invitación a mi querido amigo, el doctor Armando López Velarde Campa, con quien me une una trayectoria profesional y algunas luchas políticas y profesionales importantes, así como a todas las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les agradezco este espacio. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para nosotras las mujeres, para los niños, para los adolescentes, el ciberespacio como escenario de la violencia digital en México. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el ciberespacio? Respecto del término ciberespacio, al igual que para otros términos relacionados con los ciber, no existe una definición homologada o aceptada universalmente, aun y cuando todas mantienen elementos de identidad, dependerá de la organización o documento que se consulte para su definición. No obstante, para el presente análisis se presentan las siguientes. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, ámbito virtual creado por medios informáticos. Desde el ámbito de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas en su glosario de términos de Sedena y Marina, en materia de seguridad en el ciberespacio, lo definen como el entorno, el ámbito intangible de naturaleza global, soportado por las tecnologías de la información y comunicaciones, en el que se comunican e interactúan las entidades públicas, privadas y la sociedad en general, coadyuvando al desarrollo nacional y garantizando el ejercicio de los derechos y libertades como en el mundo físico. Para las Fuerzas Armadas se considera el 5º entorno operacional para proporcionar seguridad y defensa. Dicha conceptualización puede considerarse robusta en virtud de que integra aspectos técnicos al reconocerlo como un ámbito intangible que opera con el soporte de las tecnologías de la información y comunicación, de las TICs, hardware, software, servidores, etc., así como la interacción global que se desarrolla en él. Lo anterior resulta fundamental para identificar los elementos que conforman el ámbito en el que se desarrolla la denominada violencia digital, en particular contra las mujeres. Atendiendo el concepto de ciberespacio, tenemos claro que la red de Internet es la parte fundamental del ciberespacio, pero no es el único componente. Para ilustrarlo mejor, les presento la siguiente imagen. Bajo la perspectiva, en algunos estudios, plantean que el ciberespacio tiene capas. En cada una de ellas se generan diferentes actividades, y para su análisis se agrupan de la siguiente manera los elementos que interactúan en él: personas, ciberpersonas, información, sistemas de información, infraestructura TICs y terreno. Ante la pandemia del COVID-19, el ecosistema digital creció, los procesos de digitalización dieron pasos agigantados. Hoy muchos de los que estamos aquí, o todos, usamos los sistemas digitales, y justamente algunos de nosotros fue a raíz del COVID-19. Klaus Schwab, en su libro La Cuarta Revolución Industrial, señala con contundencia: mientras que las nuevas tecnologías y las empresas innovadoras ofrecen nuevos productos y servicios que puedan mejorar la vida de muchos, esas mismas tecnologías y los sistemas que las apoyan también podrían generar impactos que queremos evitar.
No podemos dejar de reconocer la valía de las nuevas tecnologías para nuestra vida. Es verdaderamente impresionante en todo lo que nos ayuda. No obstante, la violencia contra las mujeres cometida a través de esos medios electrónicos es uno de los impactos que queremos evitar. Es un tema absolutamente negativo, violatorio de los derechos humanos. Uno de los grandes riesgos de nuestra interacción a través de los medios electrónicos es la pérdida de la privacidad. Pocas veces nos detenemos a pensar en el cúmulo de datos que registramos en cada momento y por tanto compartimos a través de nuestros dispositivos, smartphone, computadoras, pantallas, tabletas, consolas de videojuegos, en fin. ¿Cuánta información registran estos dispositivos? Nuestros contactos, ya sean familiares, sociales, personales, laborales, escolares, lo que comemos, lo que compramos, los lugares que visitamos, los horarios y la frecuencia con la que lo hacemos. No hay la menor duda, nuestros dispositivos electrónicos son los que más saben de nosotros. Algunos de estos riesgos son inevitables. Tenemos que vivir en un mundo interconectado y debemos aprender a cuidarnos. Es un escenario donde la palabra privacidad adquiere una dimensión de necesario análisis multivariado. Privacidad, la filósofa Carissa Bellis, profesora de la Universidad de Oxford, en su libro Privacy is Power, la privacidad es poder, señala que la privacidad es muy importante, porque la falta de esta le da poder a los demás sobre nosotros. Cuando otras personas saben demasiado de nosotros, pueden interferir en nuestra vida. A la interrogante de cómo se puede combatir la pérdida de privacidad a título individual, Bellis expresa: no violen la privacidad de los demás, no publiques fotos o mensajes de alguien sin su consentimiento y no compartas ninguna imagen o video que viole la privacidad de alguien. Al respecto, la asociación Internet MX, en su estudio sobre ciberseguridad de este año 2021, señala que el 37% de los encuestados reportó haber aparecido en alguna fotografía o video dentro de alguna publicación realizada por otra persona y sin su consentimiento. Asociación de Internet MX y NYCE, Sistemas de Gestión, en la imagen que les presento se recoge el gráfico del informe. Esa debería de ser una norma inquebrantable para la convivencia en general y en especial para quienes interactuamos en el ciberespacio. Sin embargo, las cifras que nos adelante les presento nos permiten identificar que la violencia contra las mujeres, al igual que el espacio físico, ya sea familiar, comunitario, laboral, institucional, también se reproduce en los ambientes digitales. El ciberespacio no es un lugar de excepción. También reproduce asimetrías de poder, los comportamientos discriminatorios y de violencia contra las mujeres. Al respecto, cabe mencionar las modalidades de violencia que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué tipos de violencia? Violencia en el ámbito familiar, en el laboral y docente, en la comunidad, violencia institucional, política, digital y mediática, y violencia feminicida. Pero el tamaño del problema. El tema fundamental para el análisis es dimensionar el tamaño del problema. Por ello, a continuación analizaré algunas encuestas e informes a fin de contar con algunas aproximaciones a la magnitud de esto que estamos hablando hoy. Por ejemplo, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, ENDUTI de INEGI, del año 2020, publicada en junio pasado, nos resulta de gran relevancia para el presente estudio, en virtud de que es el indicador de la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información a nivel nacional. Proporciona datos del universo de personas usuarias del Internet, ambiente urbano, ambiente rural, por extracto socioeconómico y entidad federativa, lo cual nos permite dimensionar el volumen de personas que están interactuando con la red cada segundo, entre ellas las víctimas y sujetos activos de la denominada violencia digital. La encuesta señala que en México hay 84 millones de usuarios de Internet,
lo que representa 72% de la población de 6 años y más. Dicha cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2019, datos que se pueden apreciar en la gráfica que ahora se presenta. Como se muestra, de los 84.1 millones de usuarios de Internet, 43.1 millones somos mujeres, es decir, representamos el 51.25% de las personas usuarias de Internet. La cifra se contrasta más adelante contra el número de carpetas iniciadas por delitos de la denominada violencia digital. Ahora bien, MOCIVA, que es el módulo sobre el ciberacoso, en abril del 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó la 4ª edición del módulo sobre ciberacoso 2019. Se trata de un instrumento conformado por 12 preguntas, que hasta ese año fue uno de los componentes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de los Hogares en 2019, del cual en pantalla podrán observar algunos datos. Como se observa en la gráfica, entre julio del 2018 y agosto del 2019, 17.7 millones de personas reportaron haber sido víctimas de ciberacoso, de los cuales 9.4 millones fueron mujeres. Como sabemos, ese registro es solo una aproximación con seguridad. La realidad rebasa por mucho esta cifra. Cabe mencionar que el módulo define el ciberacoso como un acto intencionado, ya sea por parte de un individuo o de un grupo, teniendo como fin el dañar, molestar a una persona mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en específico del Internet. Ahora bien, el informe de violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de México, en marzo de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó el informe Violencia Digital contra las Mujeres en la Ciudad de México, en el cual señala que entre 2010 y 2020, esa comisión emitió 16 recomendaciones sobre violencia digital contra las mujeres o niñas, que documentan narrativas de difusión del contenido gráfico íntimo de la persona sin su consentimiento, así como de victimización y exposición de fotografías de víctimas de feminicidio, de filtración de fotografías para armar redes de explotación sexual de mujeres privadas de la libertad, o el etiquetamiento con motes altamente despectivos con el prefijo gato lady o hashtag lady. Respecto a la definición de las conductas de violencia contra las mujeres en medios electrónicos, la propia comisión señala que no existe un concepto homologado para referirse a las violencias que viven las mujeres en el entorno digital, que diversas investigaciones utilizan términos comunes como ciberviolencia, ciberacoso, violencia online y de forma indistinta. También precisa que en el sistema interamericano no se ha emitido algún criterio respecto de la violencia digital contra las mujeres. Entre las problemáticas que enfrentan las mujeres que viven violencia digital, la comisión identifica varias. La difusión por parte de las autoridades de información personal de las víctimas, fotos, videos, datos personales de las víctimas de los delitos. Otra, la filtración de imágenes. En este punto quiero destacar que la reforma al Código Penal de la Ciudad de México, publicada el 26 de febrero de este año, por la que se adicionó un artículo 293 quater del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar a ciudadanos servidores públicos que usen imágenes de las víctimas en forma indebida. Ley Ingrid. La cultura de la impunidad que desincentiva la denuncia de la violencia digital como consecuencia, entre otros factores, de la revictimización y la falta de preservación de evidencias. El informe de violencia contra las mujeres en México, este informe coordinado por Luchadoras MX, plantea una tipología de 13 tipos de ataques, precisando que en un mismo ataque de violencia relacionada con la tecnología contra las mujeres pueden manifestarse varias de las agresiones descritas en la tipología: acceso no autorizado y control de acceso, control y manipulación de la información, suplantación de la identidad, monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de la información personal o íntima sin el consentimiento, extorsión,
desprestigio, abuso y explotación sexual relacionada con tecnologías, afectaciones a canales de expresión, omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Entre los aportes del informe, además de establecer la tipología, está su definición y formas de ataque. Sin duda, cada uno de ellos requiere un tratamiento de prevención, de atención, de sanción y de erradicación de este tipo de violencia contra las mujeres. Entre las tendencias de las formas de agresión en línea o facilitadas por la tecnología contra las mujeres que identifican están las siguientes: el odio viral, la expulsión y derribo de espacios de expresión, las campañas de ataques organizados, la extorsión bajo la amenaza de difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento, el espionaje de Estado y las campañas de desprestigio. En relación con la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento, señalan que afecta principalmente a las mujeres y se traduce de daño al interior de sus comunidades primarias. Por ello enfatizan su preocupación por aquellas campañas que estigmatizan el sexting, señalando que fallan culpando a la víctima y confunden ocultando el verdadero delito, la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento. Ahora bien, informes de la Ley Olimpia, no más violencia digital contra las mujeres y el negocio del PAC. Ambos informes fueron elaborados por el Instituto Ciberseguridad y Red BIR de Seguridad Ofensiva. En el primero se analizan los avances de la regulación de la denominada violencia digital, en la que definen la violencia digital como aquellas acciones en las que se expongan, se difundan, se reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de los medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres, causando daños psicológicos, económicos o sexuales, tanto en el ámbito privado como en el público. Además, el daño moral tanto a ellas como a sus familias. Esto es lo que se define. Dicho informe nos ofrece datos reveladores. A través del análisis de los datos de las 13 Fiscalías Estatales de Justicia, entre ellas la Ciudad de México, obtenidos a través de solicitudes de la Plataforma de Transparencia y Acceso a la Información del INAI, en relación con las carpetas de investigación en las que se ejerció acción penal, se observa lo siguiente. En el periodo del informe, Querétaro lidera tanto el número de carpetas iniciadas con 277 como el número de ejercicios de la acción penal con 9 casos, seguido de Guanajuato con 261 carpetas iniciadas y 6 ejercicios de la acción penal. En cuanto al inicio de carpetas, Nuevo León está en el tercer lugar con 259. La cifra de carpetas con contenido de la acción penal es muy baja. Hay entidades que en ningún caso han ejercitado acción penal por esta violencia digital. Entre las interrogantes que se plantean en el informe, existe una muy particular. ¿Cómo restablecemos la dignidad, confianza, la integridad física a una persona que se ha visto afectada por difusión del contenido? Sin duda es uno de los mayores retos del sistema de justicia. ¿Cómo establecer en una sentencia una medida de reparación que sea lo suficientemente eficaz para resarcir el daño causado con la publicación? En ese sentido, resulta importante sumarse al llamado que hace el Instituto de Ciberseguridad, Prevención antes que reacción. En su reporte, el negocio de PAC, ¿cuánto cuesta tu intimidad en Internet? Entre otros, presentan información, entrevistas a personas que se dedican a la comercialización en entornos digitales de imágenes o videos de contenido íntimos conocidos como PAC. Respecto de cuánto cuesta un PAC, es decir, cuánto se paga por vulnerar la intimidad sexual de una mujer en línea, una de las personas entrevistadas contestó: el PAC no tiene precio en sí, depende de varias cosas. Por ejemplo, la cantidad de fotos como videos o información con la que cuentan. Como en las redes sociales, mientras mejor sea la calidad, el precio aumenta. Yo generalmente lo vendo entre 250 y 500 pesos mexicanos, dice la persona entrevistada. Ahora bien, ¿qué consejo sobre la herramienta de seguridad de Facebook para mujeres líderes, SheLeads, ha presentado? En abril de este año, la guía elaborada en Facebook
por Facebook en la asociación con la entidad de las Naciones Unidas de Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres, con ONU Mujeres y el Instituto Nacional Electoral, dirigida a mujeres que se desempeñan en ámbitos de la vida pública, mujeres que trabajan para mejorar sus comunidades a través de las plataformas, entre otros. Incluye consejos de cómo usar herramientas de filtro de moderación y reportar comentarios ofensivos. Por su parte, ONU Mujeres hace un llamado a la participación política de las mujeres en entornos libres de violencia como un mecanismo fundamental para garantizar sus derechos político-electorales y fortalecer la democracia. Una guía que aporta un amplio espectro en el ámbito de la prevención a la violencia política contra las mujeres en redes sociales, cuyo esquema representa un gran aporte para la prevención, como la acción de mayor alcance a desarrollar en el ámbito de la violencia cometida a través de los medios electrónicos contra las mujeres. Ahora bien, pasamos a una parte de la conferencia que he denominado el análisis de las reformas de los códigos penales en México en materia de violencia digital. En esta presentación se analizarán las reformas legislativas a nivel nacional respecto de la denominada violencia digital, a fin de identificar desde su denominación el bien jurídico tutelado, la pena, así como algunas particularidades respecto de sus sujetos activos. En la reforma legislativa a nivel nacional, inició el 22 de junio del 2018, con la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, con una reforma al Código Penal en su título 11, ahora denominado como Delitos contra la Paz, la Seguridad, la Imagen, la Intimidad y la Igualdad de las Personas, y adicionó un capítulo 5 bis denominado Delitos contra la Imagen Personal. En dicha reforma, tiene como antecedente la vulneración a la joven yucateca Ana Baquedano, quien en 2013, a la edad de 16 años, fue expuesta desnuda por su exnovio. Aunque cambió su residencia, el estigma la acompañó. La gente la reconocía porque su foto desnuda circulaba en la red. Y a partir de su experiencia, se convirtió en una activista que impulsó la reforma en cita. De igual forma, una de las grandes impulsoras de las distintas reformas es Olimpia Coral Melo, una joven poblana que fue víctima de la difusión sin su consentimiento de un video de contenido sexual cuyo activismo ha sido fundamental para esta reforma, y por ello es que en gran medida se le conoce como la Ley Olimpia. Durante 2018, además de Yucatán, Puebla, Nuevo León y Nayarit, reformaron sus códigos penales. En 2019 fue el año con mayor actividad. De reformas, 14 entidades promovieron cambios, iniciando por Chiapas, con la publicación en el periódico oficial de la reforma al Código Penal, denominado el delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal. Posteriormente, durante ese año siguieron las reformas en Veracruz, Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro, Coahuila, Tabasco, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Durango y Aguascalientes. En 2020 se dieron 12 reformas que corresponden a los estados de Michoacán, Ciudad de México, Sinaloa, San Luis Potosí, Colima, Baja California, Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Campeche. El proceso legislativo en el presente año fue en Chihuahua e Hidalgo, concluyendo el 1 de junio con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma por la que se adicionaron diversas disposiciones tanto al Código Penal Federal, en el que se tipificó el delito de violación a la intimidad sexual, como a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incorporar la modalidad de violencia digital y mediática. Sin duda, un gran tramo de camino está hecho. La tipificación de la violencia digital a través de las citadas reformas son un pilar fundamental del combate a este tipo de violencia. En las conclusiones mencionaré algunas de mis propuestas para que cobre materialidad el derecho de acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia digital. Ahora bien, la tipificación, encontramos que al igual que la Federación en el Código Penal Federal, 9 entidades tipificaron el delito de violación a la intimidad sexual. En este bloque sumamos a Tamaulipas en los primeros bloques que tipificó el delito de violación a la intimidad. 4 más
tipificaron el delito contra la intimidad sexual. Por su parte, 2 estados más significaron el delito contra la intimidad personal y de manera similar Aguascalientes tipificó el delito de violación a la intimidad personal. Baja California del delito contra la intimidad de la imagen y Morelos el delito contra la intimidad. Respecto de la denominación y tipificación complementaria, destacan 6 entidades. En Tabasco se publicó, se adicionó algunos artículos al Código Penal de Tabasco para tipificar el delito de sexting. En el Estado de México, que lo tipificó como delito de la violencia ejercida a través de tecnologías de la información y comunicación. Guerrero lo hizo como delito de divulgación o consentida de imágenes o videos íntimos o sexuales. Guanajuato lo denominó como delito de afectación a la intimidad y adicionó el delito de captación de menores. Coahuila, además del delito de violación a la intimidad sexual, sanciona la difusión de imágenes falsificadas de personas. Baja California Sur, que además del delito contra la intimidad sexual, tipificó el delito de ciberacoso. Aguascalientes, además del delito de violación a la intimidad personal, adicionó un supuesto al delito de acceso informático indebido, además de precisar que las imágenes y videos que se divulguen deben ser relativos al pene, senos, glúteos, vagina o actos sexuales. Así lo determina el Código de Aguascalientes. Tamaulipas, que además de haber tipificado el delito de violación a la intimidad, tipificó el ciberacoso con una pena de 11 meses a 3 años. Ahora bien, con relación a las penas, para estos nuevos tipos penales, destaca la tendencia que siguieron 8 entidades estableciendo una pena de 4 a 8 años de prisión, que es la más alta, tanto en la mínima como en la máxima, y corresponde a los estados de Veracruz, Oaxaca, Zacatecas, Durango, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Tamaulipas. Le siguieron 3 entidades con la pena de 4 a 6 años que corresponden a Ciudad de México, Colima y Sonora. Por su parte, Nuevo León, Nayarit y Chihuahua fueron las entidades que consideraron la pena mínima, la más baja, siendo de 6 meses. En cuanto a la pena más baja fue el estado de Sinaloa, con una pena máxima de 3 años de prisión. La reforma al Código Penal de San Luis Potosí establece que en el caso de que el sujeto activo sea servidor público, tendrá además de la pena impuesta la destitución e inhabilitación de 3 a 6 años por haber sido servidor público. Al respecto, Campeche, en el caso del sujeto activo, sea servidor público o utilice los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, además de la sanción prevista, establece como pena la destitución e inhabilitación de 5 a 10 años. Datos relevantes de la reforma. En la mayoría de los códigos quedó sancionada tanto la conducta de publicar sin el consentimiento. Es muy importante este tema, por eso lo he resaltado a lo largo de la conferencia, sin el consentimiento, como la coacción para generar el archivo de imagen o video de contenido sexual. La tendencia fue la adición a los artículos bis, quater, quinquies, excepto Coahuila, que adicionó una fracción a los varios incisos. Respecto a la reparación del daño, Querétaro estableció como parámetro entre 1,000 a 2,000 veces el valor diario de las uvas. La gran mayoría de las legislaciones consideró que los sujetos activos o a los cónyuges, concubinos, padres o aquellas personas que hayan tenido o tengan una relación afectiva con la víctima. Oaxaca, por su parte, establece como sujeto activo al responsable del medio de comunicación impreso y digital que compile o reproduzca el contenido o los haga públicos. De manera similar lo hace Jalisco, que agrava la pena cuando el sujeto activo se aprovecha de su condición de responsable o encargado de algún medio de comunicación impreso, grabado, digital, radiofónico o de televisión. En el caso de Sinaloa, incorpora los propósitos de lujuria o erótico sexual y presume su existencia cuando las imágenes o videos muestran al sujeto pasivo desnudo o semidesnudo, sin duda un tipo penal que requiere un análisis pormenorizado respecto de los aspectos integrantes del dolo. A partir de la publicación de la reforma en la Ciudad de México, que fue en enero del 2020,
se identifica una tendencia legislativa de las entidades que reformaron con posterioridad a considerar un agravante cuando el delito se cometa contra personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle, afromexicanas o de identidad indígena. Es muy importante esto porque el tratarse de las personas víctimas en esas condiciones vulnerables implica una mayor penalidad, es un agravante. Finalmente, el caso de Sonora, la reforma distingue entre la violación a la intimidad de la violación a la intimidad sexual. La primera respecto a la obtención sin su consentimiento y la segunda respecto a la disposición de la imagen o video sin el consentimiento. Conclusiones. La violencia digital contra las mujeres es un hecho que nos debe indignar a toda la sociedad. Considero que el tratamiento no debe ser solamente desde el derecho punitivo. Por mucho que se haga, el daño estará hecho. Debemos encontrar vías de solución desde la prevención. Ninguna mujer debería de ser expuesta sin su consentimiento. Otra de las conclusiones a las que llego es la coordinación entre autoridades y las organizaciones de la sociedad civil. Debemos reconocer que esta lucha es de autoridades y de la organización civil, también de las colectivas que impulsaron la reforma y de cada una de las mujeres cuya resiliencia nos sorprendió y transformaron su sufrimiento en una reforma para proteger a otras mujeres. Es una reforma que entraña rupturas epistemológicas y culturales, por ello debemos dar tiempo a su implementación, en su caso tener la apertura necesaria para impulsar las reformas necesarias para su eficacia. La coordinación entre las diferentes instancias del Estado mexicano es fundamental para que esta reforma sea eficaz. En esta etapa resulta pertinente la incorporación del registro de los delitos de violencia digital en el catálogo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como su desagregación, lo que nos permitiría tener un mapa permanente de las incidencias de este tipo de delitos, cómo se dan, en qué condiciones, cuál es el modus operandi, cuáles son los horarios, en qué momento, en qué grados de edad. Esto nos permitiría hacer este mapeo de lo que se trata la violencia digital. También debe haber una campaña informativa que permita a la ciudadanía en general conocer la violencia cometida a través de estos medios electrónicos contra las mujeres, el daño que causa, que al compartir o reenviar una imagen de una persona sin su consentimiento puede estar cometiendo el delito. Es importante estas campañas de difusión y sobre todo ahora que con el COVID-19 nos obligaron a usar con mayor medida estas tecnologías de la información y este tipo de comunicación a través de Internet. Otro de los temas y conclusiones es el diseño de protocolos de investigación policial, pericial y ministerial en este tipo de delitos que hoy por hoy no se tienen en la mayoría de los lugares. Áreas especializadas para la investigación en las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública, una reingeniería acorde a la investigación de los medios electrónicos. Personal especializado con certificación que le permita actuar libre de estereotipos y prejuicios. Dar continuidad al análisis académico como el que se realiza hoy en este Congreso Internacional que lleva a cabo la Universidad de Aguascalientes, que tuvo a bien considerar este tema tan importante para la sociedad y sobre todo para la vida de las mujeres, y haberme distinguido con el honor de presentarlo. Reconocer la violencia digital contra las mujeres, niñas y adolescentes y proveer a los cambios legislativos para su tipificación y sanción constituye un gran avance. Hoy las circunstancias que viven miles de mujeres nos imponen actuar con la mayor contundencia, cerrar la puerta a la impunidad. No podemos permitir ni permitirnos aceptar o tolerar cualquier violencia que afecte a cualquiera de nosotras. El respeto a las mujeres es la base de una sociedad civilizada. Muchísimas gracias, queridos amigos de Aguascalientes. Excelente. Muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, muy interesante.
la conferencia, la verdad, con muchos datos muy precisos, muchas cosas que le voy a ser sincero que yo que estoy en Aguascalientes me enteré de varias cosas importantes ahí. No, en verdad muy interesante, varios comentarios en el chat que pues, en su momento le haremos llegar, como comentábamos, y pues, agradecerle mucho que haya estado con nosotros con este tema tan interesante, y no solamente agradecerle, sino también felicitarla y agradecerle por el trabajo tan importante que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional y sobre todo ahora desde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por esta ponencia. Gracias, doctor Morales. Gracias, señor secretario general. Querido Armando, muchísimas gracias. Gracias. Maestra, Muchas gracias. Juan, gracias por su atención. Muy buena. Le haremos llegar su reconocimiento, que empezamos desde ahora, desde este momento, se los debemos llegar a través del buen Armando, que es el que tiene su contacto más directo. Encantada. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan también a través de estas plataformas digitales. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y bueno, para concluir ya este congreso, con un mensaje unas palabras de despedida y la clausura, le cedo la palabra al maestro José Jesús González Hernández, secretario general de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra María Zapopan Caldera Tejeda, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor José Luis Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho. Muy estimado doctor Armando López Campa, profesor de nuestra carrera de Derecho. Distinguidos integrantes del personal académico y estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de instituciones hermanas. El día de hoy, la Universidad Autónoma de Aguascalientes se honra en recibir la presencia de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco del cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal. Señora ministra, le transmito un cordial y muy atento saludo del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor Francisco Javier Avelar González. Nos sentimos muy honrados por su presencia en este evento y le reiteramos que la Universidad Autónoma de Aguascalientes es su casa. Hago extensivo el saludo de nuestro rector a todas y todos los participantes de este evento, con nuestro reconocimiento a la solidez y prestigio académico del Departamento de Derecho de nuestra institución, a su titular, el doctor José Luis Eloy Morales Brand, a sus catedráticos y estudiantes, y de forma particular saludamos al doctor Armando López Campa, muy querido y respetado profesor de todos nosotros. La presencia y participación en este congreso de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratifica sin duda la importancia que para el Poder Judicial de la Federación implica su relación con las instituciones públicas de educación superior de nuestro país. En las aulas de las universidades públicas mexicanas se han formado y se preparan un número muy importante de quienes hoy integran orgullosamente nuestros juzgados y tribunales federales, además de una sólida formación académica. De nuestras instituciones egresan mexicanas y mexicanos profundamente comprometidos con el país, con el respeto absoluto e irrestricto a nuestro Estado de Derecho y a los principios y valores que consagra nuestra Constitución. Por todo ello, reconocemos la importancia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga a su relación con las universidades mexicanas, su participación y colaboración permanente en eventos académicos, programas de actualización y capacitación, concursos y estímulos para sus estudiantes, su importante labor editorial, el trabajo en sus casas de la cultura jurídica, entre otros aspectos de una muy amplia participación en la vida académica del país. Otro aspecto que quisiera destacar en este contexto de la relación del Poder Judicial de la Federación y las instituciones públicas de educación superior mexicanas, especialmente de aquellas que gozan de autonomía, es precisamente la solidez y consistencia de las resoluciones de nuestros tribunales federales en el respeto
y prevalencia de los alcances de la autonomía universitaria, la interpretación consistente de la fracción séptima del artículo 3 constitucional por nuestros tribunales federales nos ha permitido consolidar y defender nuestras garantías de autogobierno, autonormación, libertad académica y patrimonial como elementos sustanciales para preservar a nuestras instituciones como ámbito de universalidad, diversidad, libertad de pensamiento y pluralidad ideológica. Doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos su generosidad al participar en este evento académico y le reiteramos la bienvenida a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Termino esta participación con una referencia respetuosa al pensamiento de un personaje fundamental en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la historia de México. Presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de México, licenciado Benito Juárez. La constancia y el estudio hacen a las personas grandes, y las personas grandes son el porvenir de la patria. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Y para clausurar, si me permiten, formalmente los trabajos de este cuarto Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal, realizamos la declaratoria de cierre el día de hoy, viernes 25 de junio de 2021, siendo las 6 de la tarde con 53 minutos, con la seguridad de que han sido unas jornadas muy exitosas y productivas. Felicidades a todas y todos sus participantes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro González Hernández. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Gracias. Gracias, señora ministra. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Morales, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias también al señor secretario general, señora decana, maestro Armando. Nuevamente, gracias, estimada doctora Yasmín. Y gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron. Cerramos este congreso con un gran sabor de boca y con la mejor presentación de todo el congreso. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Está muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.